La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos, ingresamos al espacio de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. El programa se transmite en vivo este sábado 12 de abril de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. Pero podrán volver a escuchar en cualquier otro momento, aquí mismo, o en los sitios donde alojamos el programa para vuestra mayor comodidad. Agradecemos, como siempre, la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. Entonces podemos conectarnos o estar conectados en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet. Los invitamos a seguir la radio en Facebook, www.facebook.com/oriental770am o por la red social X, @oriental770. Para enviar mensajes, lo hacen al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Pueden escucharnos también en otras plataformas. El programa se comparte también entonces por iVoox, por Spotify y por YouTube. Toda la información y enlaces lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. En el blog también pueden dejar mensajes. Existe un espacio para contactarse con nosotros. Hoy nos visitará virtualmente, claro, el escritor sanroqueño Roberto Jesús Frete. Sí, él nació en San Roque, provincia de Corrientes, Argentina. Es docente, periodista y escritor. Y en un rato conoceremos más sobre él. Es el momento de dar inicio a nuestro micro análisis literario de la Biblia. Para nuestro micro, hoy recurriremos a un texto realizado por Gonzalo María de la Torre. 2007, titulado Géneros literarios, correspondiente a la Fundación Universitaria Claretiana, que está en la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, Colombia. Este autor nos lleva a ver la historia del concepto de género literario. Así, en la introducción del archivo, nos explica que, desde Platón, existe una teorización sobre el tema. Y aclara que en la concepción contemporánea de géneros literarios intervienen, y cito textualmente, los elementos genéricos que fundamentan el género literario,
pertenecen tanto al dominio de la forma interna, visión específica del mundo, tono, finalidad, etc., como al de la forma externa, por ejemplo, caracteres estructurales y estilísticos. Y continúa, la moderna teoría de los géneros es manifiestamente descriptiva, sin limitar su número, ni dictar reglas a los autores. Supone que los géneros tradicionales pueden mezclarse y producir un nuevo género, como la tragicomedia. Y al igual que varios autores que compartimos en este micro, Gonzalo María de la Torre cita al Concilio Vaticano y reproduce lo que sigue. Géneros literarios son los modos de hablar de que se sirven los escritores y de una determinada época para expresar sus pensamientos. Y así concluye que los autores bíblicos tuvieron cada cual su propia intención y su propio estilo. En este sentido, se entiende por géneros literarios aquellas formas y o modos de expresión utilizados por autores de una época y lugar determinados para expresar su pensamiento. Y al avanzar en su trabajo, Gonzalo María de la Torre nos comenta que cada autor escribe en un estilo determinado según sea su intención y que para entender mejor el texto de una sección de la Biblia es necesario analizar qué tipo de género literario utilizó el autor, puesto que los autores no aclaran qué género utilizó. Eso depende de quién estudia la Biblia y así intentar determinar el significado del texto leído. Por eso, Gonzalo María de la Torre sugiere que es menester identificar el género literario que se lee para acercarse a la intención de quien escribió ese pasaje. Y cito una sección muy interesante de las primeras páginas del texto Géneros Literarios de la Fundación Universitaria Claretiana 2007. Lo que se intenta aquí, dice, es simplemente hacer un recorrido por la historia de la conformación, la transmisión y la investigación del texto bíblico, asumiendo que, aunque la Biblia es la palabra de Dios, es también palabra humana y como tal tiene que ser vista, es decir, asumirla como una obra literaria, expuesta a 1001 influencia del tiempo, del ambiente, de las circunstancias, capacidades y discapacidades de sus autores materiales. Y así compartimos una suerte de introducción a este tema que abordamos con la mirada de estos estudiosos de la Biblia. Y agreguemos algo más respecto de lo que se entiende por estilo, que encontramos en este texto titulado Géneros Literarios de la Fundación Universitaria Claretiana y que textualmente dice así: estilo es el modo de escritura peculiar de un escritor, de un género literario o de una época. En latín, stilus era el punzón que se usaba para escribir en las tabletas enceradas y hoy la palabra estilo designa el conjunto de rasgos propios de un escritor, tanto sus medios expresivos como sus objetivos literarios, y que difieren de la gramática normativa, en tanto que ésta define las formas de una lengua y su corrección universal. En el próximo programa intentaremos seguir con este autor que nos aporta esa mirada tan interesante sobre el análisis literario de la Biblia.
Sentí Oriental. 770 AM. Lo que siente mi país. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. Con gran alegría les comunico que el Santo Rosario se emite todos los días desde las 5:15 de la mañana. Comenzar el día en manos de María, nuestra buena Madre, para que ella nos acompañe en toda la jornada. Todos los días, desde las 5:15 de la mañana, el Santo Rosario por Radio Oriental. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa Té, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. El País presenta Instrumentos Musicales de Madera, una colección de 10 instrumentos musicales para incentivar a los más pequeños a descubrir un mundo de juego, aprendizaje y diversión. Los instrumentos musicales estimulan la imaginación, fomentan la creatividad y potencian la capacidad de expresión, despertando la pasión por la música desde edades tempranas. En cada entrega recibirás además un fascículo con información del instrumento, su historia y datos curiosos. A partir del jueves 10 de abril a solo 350 pesos. Socios Club El País, 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900 4141 o a tu canillita. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa Té, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Hoy recibimos en Café y Palabras al escritor Roberto Jesús Frete. Él nació en la ciudad de San Roque, provincia de Corrientes, Argentina, en 1972. Es docente, periodista y escritor. Es maestro de tercer grado en las áreas de matemática y ciencias naturales. Es secretario de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Roque. Trabajó en varias emisoras de San Roque y en el canal de televisión local con programas de entrevistas con escritores y artistas en general.
Participó de varias antologías, entre las cuales figuran Razan Bareté y Te va 2, 2024, Democracia en la voz de sus protagonistas, 2023. Todos por Corrientes, en el año 2022. Palabras bajo la luz, una antología de cartas, en el año 2022. Historias del corazón docente, 2020. Letras para el mundo, 2019. Tinta, palabra y papel, también del 2019. Y en 2017, Letras profanas. Los libros que publicó hasta la fecha son, en 2016, Baldosas flojas, por la imprenta digital. 2017, La victoria de su infancia, por la editorial Imprenta Digital también. Y en 2020, Tía Ana, editorial D. En 2023, el título es Sanroqueños, ciudadanos que dejan su huella en la historia de nuestro pueblo, editorial D también. En 2024, Fantasías en un pueblo encantado, editorial D. Y también en 2024, Claroscuros Sanroqueños, por Moglia Ediciones. Bienvenido entonces, Roberto, a Café y Palabras. Buenas noches, Walter Rotela. Gracias por la generosa invitación a esta hora de la noche para compartir y charlar. Un gusto este contacto y esta alegría de poder compartir justamente la noche y el trabajo realizado. De la mano de un café, entonces, vayamos de a poquito a hablar un poquito de Baldosas flojas, que fue el primer libro que publicaste allá por el 2016, con cuentos cortos como El comienzo, títulos estos, ¿no? El comienzo, Radio Porcheto, Hazte fama y échate a dormir, y Chorar de barriga cheia, título que te solicito lo pronuncies correctamente, porque yo no puedo hacerlo y tú sí, pues manejas el portugués. Sí, esa primera publicación fue una cuestión casi de ansiedad y de apuro por una gran cantidad de materiales, mayormente de reflexiones y pequeños cuentos cortos, de, como vos dijiste, de Chorar de barriga cheia, que es una expresión de quejarse, digamos, teniendo la panza llena. En ese primer libro que, digamos, ante la ansiedad de publicar, uno se apuró y lo hizo casi sin revisión de profesionales, de profesores, sino simplemente lo escribió, lo envió a una imprenta, que fue un error personal mío, digamos, de la poca experiencia, ya que la imprenta lo único que realizó fue justamente buscar el número de ISBN que tienen los libros, y cortarlo, digamos, por la línea de puntos y publicarlos. Pero bueno. Es decir, fue una cuestión personal de tenerlo a la venta y nada, pero como te digo, sin correcciones y hasta con errores ortográficos que posteriormente, cuando se hacían las presentaciones del libro, uno lo iba corrigiendo y modificando para poder compartirlo y a la vez venderlo. Sí, bueno, pero quizás a veces una pregunta que yo suelo hacer a los escritores es que cómo llega esas letras, cómo se empiezan a compartir. Entonces, que a veces uno se apura. Te entiendo perfectamente, porque de alguna manera a mí también me pasa, y me pasó con los primeros textos, y bueno, ahora ya hace mucho tiempo que no saco un libro, pero está bueno, uno creo que aprende ahí de esos errores, de lo que tú dices, y lo va perfeccionando, lo va puliendo, que es un poco lo que pasó con tu obra, ¿no? Pero allí entonces tenemos reflexiones y también cuentos, ¿puede ser? Sí,
Tal cual, desde ahí la idea de baldosas flojas, que por ahí suena a la letra, al título de un tango, Sí. ya que mi madre es, digamos, cultora de ese tipo de música y uno lo fue teniendo en cuenta, pero la idea de unir diferentes facciones de un camino hizo que se llamara Baldosas Flojas, Ujú. entre ellas reflexiones, pequeños cuentos que uno lo iba escuchando, qué sé yo, a Alberto Laiseca, Ujú. un narrador de cuentos de terror de aquí de Argentina, Sí, que los viernes a la noche tenía un programa él solo sentado en una silla contando cuentos de terror, o de escucharlo todas las noches a Alejandro Dolina. ujú, Uno se va inspirando en esas cuestiones y ujú. a partir de esos personajes uno tomó ideas, por ejemplo, esta idea del etcétera, Claro. ¿sí? De cuando una conversación por ahí se hace muy larga, muy cansadora, Ajá. utilizar el etcétera. Sí, por ejemplo, Ujú. un día de mucho calor que, digamos, son comunes en esta zona. Sí, La primera charla que se tiene al encontrarse con otro amigo es hablar del calor, de la temperatura, de los mosquitos, de los claro. cortes de energía eléctrica. Lo típico. Entonces, para evitar tanta charla al respecto de lo que uno sabe, es Ajá. simplemente decir la electricidad, etcétera. O, qué sé yo, un equipo de fútbol que haya ganado, etcétera. Es decir, para no extender tanta la conversación, pero Claro. esa utilización del etcétera quedaba prohibida para los alumnos, para los políticos, para los funcionarios que sí Claro. debían dar una explicación. Claro. Mirá qué interesante. Mencionas en una entrevista que comenzaste a escribir después de llevar adelante tus proyectos de comunicación en radio y televisión. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese paso bueno, después de entrevistar a escritores, a una gran cantidad de escritores como tú lo llevas adelante en tus programas, decidiste dar el paso de también tú escribir, también compartir tus textos? Quizás escribías de antes, pero dar el paso. ¿Cómo es dar ese paso? ¿Cómo fue en tu caso? Sí, la cuestión del programa tiene ya sus años. Ujú. Y nada, si bien San Roque es un pueblo pequeño, estas cuestiones de la internet y de las comunicaciones permitió que uno vaya teniendo vínculos y contactos con gente vinculada a estas cuestiones de los libros, del arte, de la pintura, del teatro. Claro. Y como siempre a mí me gustaba esta cuestión de la radio. Ujú. Hubieron varias radios aquí en San Roque, a pesar de ser un pueblo pequeño, tiene 5 emisoras de FM y hemos transitado por las 5 radios. Qué bien. Y a partir de ahí, justamente de ir conociendo, de escucharlo a, como decía Alejandro Dolina, Ujú. y a otra gente en la radio, la Lomir, Ujú, claro. la Negra Bernasi y otra gente, Referentes, uno claro. fue teniendo esa posibilidad de hacer un programa y de ir charlando con escritores. Claro. Y a partir de ahí, justamente, del aprendizaje con ellos, después de encontrarlos en ferias, en encuentros, en jornadas, en talleres, Claro. hizo que uno se animara justamente a dar ese paso de escribir y sobre todo de aprender, como vos decías, de hacer las correcciones, de no solamente quedarse con la corrección de la gente amiga, Sí. que seguramente siempre te dice que está bien tu material, sino con gente que por ahí te indica que hay muchos errores y que hay que tener paciencia para la publicación, Pulirlo. no ser tan impulsivo por el hecho de tener el material publicado. Claro. Así que eso fue lo que llevó adelante, y además hay un proyecto para este año justamente de hacer un libro basado en entrevistas, Ah, que qué no es bien. algo muy original, pero sí, si se da la posibilidad de llevar adelante esas entrevistas grabadas Qué bien. a un libro de escritores correntinos. Qué bueno, qué buena idea, porque es una forma de plasmar otra vez en la página en blanco, en el papel, todo ese material. Es muy interesante eso. Me gusta mucho esa idea. De alguna manera yo intento que el podcast tenga su libro, está todo armado y ahí quedó. Entonces celebro cuando alguien lo lleva adelante, porque son cosas interesantes.
Al igual que es interesante, como en esta oportunidad que estamos conversando, poder escuchar la voz del escritor, porque bueno, leímos los títulos de tus textos, pero y vamos a leer tus libros, pero es también interesante poder escuchar tu voz, la voz del escritor, porque muchas veces ha pasado de que uno no tiene la menor idea de cómo suena esa voz, con rasgos característicos, como en tu caso, que eres de Corrientes, que tienes una, vamos a decirle así, una tonada, una característica muy particular, y que es distinto de, por ejemplo, de una persona que entrevistemos de Chile, que nos ha pasado en otro de los programas, o alguien de México, y eso me parece rescatable también, ¿no te parece? Sí, seguro, sobre todo en estas cuestiones cuando por ahí hay generalizaciones que tienen que ver con la cultura, primero latinoamericana. ¿Qué es lo latinoamericano cuando hay diferencias entre Brasil y Argentina, diferencias entre Colombia y no sé, y Uruguay, o también cuestiones dentro de la misma República Argentina, como sucederá seguramente en Uruguay, lo que son los porteños de lo que son los provincianos, y también dentro de cada provincia tiene sus particularidades, o sea, esta cuestión de la no sé si diferencias, pero sí de cuestiones propias de cada una de las culturas que la hace diferente, y una de las tonadas correntinas justamente más cercana por ahí al Paraguay, puede, con la R arrastrada, suena bastante notable. Claro. Que eso es muy interesante, porque no solo hay una forma, una tonalidad distinta, sino también que hay miradas distintas. En la Argentina se ven justamente, si la picardía del humor es diferente de un cordobés, de un santiagueño, de un correntino, de un misionero, es distinto la forma de ver a cada uno. También sucede acá en Uruguay y supongo que en otras partes. Esas distintas miradas, esa peculiaridad, supongo que también termina volcándose al momento de escribir. ¿No? Es decir, cuando uno lee autores distintos de distintas regiones, hay enfoques quizás particulares y que eso sería interesante de rescatar, ¿no? Sí, la cuestión del regionalismo siempre es importante, y de ahí justamente surge lo que hoy te decía, esta cuestión de llevar adelante, si Dios así lo dispone, esta cuestión del libro de escritores correntinos, que por ahí la mayor parte de ellos son, digamos, escritores de autogestión, es decir, que por ahí no son tan... hecho de por ahí llevarlo a la publicación, uno puede ver sus pensamientos, sus inspiraciones, sus textos, su literatura, que por ahí ayuda, como las editoriales independientes, justamente a darle una presencia importante que por ahí no se tiene dentro de, digamos, lo que es la región de Corrientes, digamos, dentro de lo que es el país. Exacto, compitiendo una editorial independiente a una editorial, digamos, con trascendencia nacional. Claro. En ese sentido, en algunas entrevistas tú has hablado de que esa oportunidad de lo que ocurre en Corrientes, de las ferias que hay a nivel provincial, de los encuentros que hay, donde las distintas editoriales chicas pueden presentar, y algunas no tan chicas, como Moglia Ediciones, por ejemplo, pero bueno, donde tú también estás publicando. Eso es interesante, esas distintas ciudades donde se celebran esos eventos, y los autores van recorriendo la provincia con sus libros, con su trabajo, y va llegando al público. Eso, que puedan dar esa posibilidad, esas pequeñas ferias, es muy interesante, ¿no te parece? Sí, seguro, la labor en esto de cada uno de las pequeñas ciudades y de los pueblos y de las provincias es sumamente importante. El apoyo gubernamental o empresarial siempre es importante, porque por ahí, sobre todo en este tiempo, aquí en Argentina estamos, digamos, atravesando un periodo complicado respecto de estas cuestiones económicas, y esto obviamente se
se traslada a lo que es la autogestión de mandar a imprimir el libro, de Sí. distribuirlo, de darlo a conocer, de viajar con el libro a la feria, a los encuentros. Lleva Claro. sus gastos y obviamente también obviamente la alegría del hecho de compartir, de conocer y de dar a conocer los materiales a partir de la editorial, una de las más grandes de Corrientes, como vos dijiste, Moglia Ediciones, Ujú. pero también Editorial D, de la que forma parte la SADE, Sí, con quien el programa anterior había charlado con Hilda Sena, exacto. creadora y organizadora de varias de las antologías que recién hacías mención, Sí. de la que ella generosamente invita y que varios escritores de la región hemos participado. Claro, claro. Y eso también es interesante, ¿no? Con Hilda hemos hablado muchas veces de ese tema para otro programa y bueno, en esa entrevista también, de que esa autogestión de los autores, de los escritores, de tratar de generar instancias, y creo que en eso la pandemia tuvo mucho que ver para tratar de no quedarse, de generar espacios, y así aparecieron una serie de eventos como el primer encuentro virtual de escritores correntinos. Eso fue interesante, ya se hizo el segundo, no me acuerdo que el tercero, pero ¿no? Sí, y eso fueron instancias interesantes para dar a conocer material. Sí, Nilda Sena es una trabajadora incansable y a partir de ella se llevan adelante varias de estas antologías, la antología de cartas, Ujú. la antología de docentes, la antología de los 40 años de democracia que hace poco tiempo festejamos aquí en la Argentina. Claro. Y a partir justamente de esa labor de ellas, varios escritores dimos a conocer nuestros trabajos y como vos decís, la pandemia fue un momento importante porque permitió justamente a través de la tecnología acercar a gente que por ahí presencialmente se dificultaba o Exacto. actualmente algunas ferias Ujú. que se llevan adelante en una jornada de manera virtual y posteriormente iniciar con los escritores que puedan viajar a los distintos lugares. Se hace presencial. Claro, claro, claro. Ujú. En 2017 publicas La victoria de su infancia, según entiendo, es una novela corta. ¿Puedes contarnos de qué trata y cómo fue el proceso de escritura de esa novela? La victoria de su infancia, a continuación de Baldosas Flojas. Ujú. Y yo soy docente, soy maestro de tercer grado, como vos mencionabas al comienzo, Ajá. y esta intención de a través de un viaje del protagonista, de mantener viva algunos valores que tienen los niños, Ajá. no la cuestión de la ingenuidad de por ahí digamos, que tienen los pequeños, sino de cuestiones de valores que ellos naturalmente llevan adelante, es decir, ellos están, por ejemplo, peleándose y en los 5 minutos están abrazados, jugando sin ningún tipo de problemas. Claro. Si uno le pregunta al niño si uno, qué sé yo, está gordo, ¿sí? No tiene ningún problema en decirte que sí, que estás gordo o Claro. cualquier defecto, cosa que los adultos por ahí tenemos ese prurito, esa cuestión Claro. de no decir, digamos, honestamente las cosas. Las cosas, claro. Y nada, en este transcurrir de la vida de una persona, Ujú. digamos, mantener esos valores Claro. al estilo no de la misma historia del Principito, pero sí, digamos, que el niño siga jugando durante toda su vida, aún siendo adulto. Claro, claro. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, aquí haré una pequeña aclaración. Conozco la ciudad de San Roque por visitarla algunas veces y en la última oportunidad ingresé especialmente a buscarte a ti, pero no estabas en el pueblo en ese momento y debo agregar que cuando conocí San Roque por primera vez visité el Museo de Arte Sacro de San Roque sin saber que era ese el nombre y que antiguamente fue un templo católico y hoy está en medio de la plaza. Y en ese sitio hay mucha historia del pueblo y de Corrientes, porque en algún momento San Roque fue la capital de Corrientes, ¿no? Es decir, la capital, y entonces, ahora, por ello creo que en tu novela, Tía Ana,
que publicas en Editorial D 2020, existe, o creo yo que puede existir, mucho que pueda permitirnos conocer esa ciudad en particular, su idiosincrasia, sus costumbres. ¿Será como lo pienso o no es así? En el caso, al respecto, también comento a la audiencia de tu programa, Sí. que también habíamos hecho entrevistas radiales en el programa que yo tenía, gracias a la generosidad tuya también para poder charlar en la radio. Ujú. Y mayormente estas cuestiones de nuestro pueblo aparecen en el libro Sanroqueños, que tú hiciste mención, porque Ajá. justamente hace 2 años San Roque Sí. cumplió 250 años de su fundación, Claro. y en base a esa cuestión histórica, si bien en San Roque tenemos nuestro historiador, digamos, que tiene varias publicaciones sobre al respecto del museo, al respecto de la participación política de San Roque en la provincia y en el país, Y en el país. como es don Adolfo Pros. Ajá. Este libro Sanroqueños, lo que pretendía en estos 250 años de San Roque era homenajear a algunos personajes contemporáneos del pueblo, ¿no? De los Sí. 250 años, Sí. porque, como digo, del que tiene más conocimiento al respecto de la historia es don Adolfo, Ajá. pero en este caso homenajear a médicos que iniciaron la labor en el hospital de San Roque, Ajá. cuando no se tenía muchos recursos para la atención médica, Claro. a docentes también importantes, a personas cotidianas, a una cocinera, como es un diariero, Ujú. que toda su vida, durante tormentas, lluvias o cualquier tipo de dificultad, él salía a trabajar, como lo es Menotti, Claro. políticos, gente vinculada a la cultura, a la radio, el primero que tuvo una radio aquí en San Roque, que fue Félix Manuel Huerta también. Ajá. Biografías de ellos, a través de las entrevistas de la gente que está presente en vida, Ajá. y a través de los familiares, datos de gente que ya no se encuentra más con nosotros, Claro. pero que es importante para San Roque, no solamente en el pasado, sino en el presente y en el futuro. Claro, El claro. pueblo lentamente va creciendo, es un pueblo que tiene de todo, pero en versión reducida. Claro. O sea, tiene su confitería, sus boliches, sus plazas, su centro cultural, sus lugares, Claro. pero en versión reducida y nada, está en proceso de crecimiento. Y era un homenaje a estos 250 años de fundación, Ujú. teniendo este museo de artesanía, de arte sacro, que hace mención, que justamente pertenece al arzobispado de Corrientes, Ujú. y que fue declarado monumento histórico nacional Sí. hace ya un tiempo, no recuerdo bien el año, Ujú. y que tiene varias reliquias, tiene hasta ciudadanos de San Roque que fueron enterrados, digamos, ahí en el museo están las placas, están cuestiones de batallas digamos, cuando- en la lucha contra el Paraguay, Sí. y del momento en que, como vos decías, San Roque fue parte del gobierno de la provincia, justamente ante este conflicto que se tenía Esa con invasión. el Paraguay. Ujú. Es que en el mismo, en el mismo punto medio del templo, yo cuando camino no me doy cuenta y voy pasando sobre las tumbas. Entonces el Sí. encargado del museo me dice, allí están las tumbas. Y digo, opa, y me corro. Eso fue interesante, y hay una puerta que bueno, que tiene agujeros y que son los agujeros de las balas de la policía cuando perseguían a alguien también muy muy particular del pueblo, ¿no? Es decir, de la zona. Ujú. Así que tiene mucha Sí, historia. en este tiempo justamente, en este proceso de crecimiento y de mejora de nuestro querido pueblo de San Roque, se da la posibilidad de poder contar el museo con un museólogo, justamente con Santiago Romero. Ujú. Anteriormente había gente a cargo del museo, pero eran personas, digamos, que trabajaban dentro del municipio, pero que no poseían tanto conocimiento Claro. al respecto de las reliquias y de los materiales. Ujú.
Interesante. describirlos y de cómo tratarlos. Claro. Pero ahora sí se posee este museólogo Claro. que lleva adelante una labor importante que permite justamente estas cuestiones de control y de cuidado de estas reliquias de nuestro pueblo. Claro, claro. Antes de hablar sobre tus últimas publicaciones, quisiera aprovechar la oportunidad de esta entrevista para preguntarte sobre qué opinión tienes sobre las creencias populares de la región que habitas, sobre la existencia de leyendas importantes, sobre los hombres lobos, sobre la gran importancia que tiene, por ejemplo, el Gauchito Gil, el Gauchito Aparicio, que era altamirano, que era el que mencionaba recién de la puerta, del que queda en el museo una puerta totalmente llena de agujeros del momento en que lo atraparon. ¿Cómo incide en la creación de textos de ficción estas creencias populares? Están en todo momento, en todos los trabajos, dentro de la docencia, en las escuelas. Los chicos comentan de que vieron a la pora, Claro. al lobizón, a la llorona. Es decir, son cuestiones que forman parte de nuestra tradición, y por ahí hay personas que consideran que eso, digamos, se debe desterrar porque son cuestiones que no existen. Pero Ajá. forman parte de nuestra tradición, y considero particularmente que sí, que enriquecen a la historia, que permiten justamente la creatividad, llevar más adelante la imaginación, Sí. y sobre todo mantener lo que es el lenguaje y la historia, y las creencias que no solamente son nuestras. Hay varias de estos mitos, de estas leyendas, de estas cuestiones de personajes raros, llamémosle, Sí. que forman parte de otros países, y que Claro. por ahí, por las modificaciones del lugar o del espacio, tienen su modificación en cuanto a la narración, pero que forman parte de nuestra tradición. Así que Claro, de mitos más y allá de leyendas, estas ¿no? cuestiones por ahí, no sé, religiosas o de desarrollo intelectual, Sí. es interesante que se mantengan y que se prolonguen en el tiempo. Claro, claro, claro. Pero entonces, tú me dices que esa mitología, ese tipo de cosas, perviven hoy por hoy, es decir, están vivas, es decir, la gente los hablan sobre ese tema, ¿verdad? Claro. Tal cual, o sea, uno charlando cotidianamente con los amigos, o como te comento en la escuela con los chicos, o digamos con gente cercana, comentan que escucharon un ruido, que qué sé yo, que vieron un lobizón, que un viernes vieron una sombra que salía debajo de un árbol, no recuerdo qué árbol es el que sale el lobizón, y nada, y te cuentan como si realmente lo hayan vivido, o por ahí que estaban dormidos, acostados, y que empezaron a sentir como olores que no sentían cotidianamente, o sonidos. Y sí, digamos, uno por ahí lo ve de algo forma extraña, pero forma parte, como te digo, de la tradición, y como dice esa frase de que no existen las brujas, pero de que las hay, así que es bueno que se mantengan estas tradiciones. Es interesante. Me ha tocado preguntarle a la gente de Mercedes, a la gente que va al Gauchito Gil, a gente que vive en Mercedes, y me han contado cómo realmente creen en el Gauchito Gil, y cómo están convencidos, y está bien, de cómo influye, cómo ha influido en sus vidas. Y bueno, que fueron a Buenos Aires a trabajar, y después por determinadas cosas o volvieron, y bueno, ese agradecimiento y demás. Está muy vivo eso en las personas. Por eso te preguntaba, porque en más de una oportunidad he hablado con la gente de Corrientes, y más de allí, de la zona de Mercedes o de San Roque, y eso está muy vivo, es muy fuerte. Es como es decir, cuando uno mira el volumen de gente que va al Gauchito Gil y el volumen de gente que va a la peregrinación de la Virgen de Itatí, 300.000 personas. 300.000 personas caminando. Sí, no, ¿no? tal cual, como decía Walter, esa cuestión del gauchito es enorme, y también se refleja hasta en cuestiones por ahí alejadas, lo que tiene que ver con
con la vida del gauchito. Veía, por ejemplo, en los carnavales correntinos de la ciudad capital, que justamente una imagen carnavalesca con plumas que representaba justamente al gauchito había sido uno de los ganadores, digamos, de los premiados de todo el carnaval correntino. Claro. Pero más allá de este dato de color, la historia del gauchito sí, o sea, forma parte, y también hay hasta cuestiones de polémicas dentro de lo que es la religión. Uno cuando asiste a misa escucha mucho esto de, digamos, de las intenciones al inicio de una celebración litúrgica, digamos, de que agradecen al gauchito, pero esa mención se hace cuando aparece el agradecimiento a familiares o a las almas de los queridos difuntos que ya no están, y por ahí queda separado de lo que es la cuestión de agradecer a la Virgen María, a Santa Teresita del Niño Jesús, y a otros santos, a otros intermedios, digamos, que tenemos los católicos con Dios, y forman parte de la herencia cultural y religiosa de la zona. De la zona. Es tan interesante lo que acabas de decir, porque de repente uno no se imagina ese tipo de cosas en nuestros contextos. Y bueno, tú nos estás narrando, contando ese tipo de cosas, y te aliento a contarlas en algún libro, ese tipo de cosas que son muy particulares, muy características de una región, y que de repente alguien acá en Montevideo quizás, o de repente en otro lugar, en México o en Chile o en España, no se imagina esa forma de ver el mundo. Es una forma de ver el mundo, es una concepción del mundo. Es muy interesante, es muy interesante. Ahora sí, me gustaría que nos hables sobre tus últimas publicaciones del 2024, Fantasías en un pueblo encantado, y por otro lado, Claroscuros sanroqueños, las cuales fueron precedidas por una del 2023, que ya mencionaste tú, Sanroqueños, ciudadanos que dejan su huella en la historia de nuestro pueblo. ¿Qué puedes contarnos sobre los dos títulos anteriores? Fantasías en un pueblo encantado y Claroscuros sanroqueños. Claroscuros sanroqueños es la última publicación que aquí en Corrientes hay un gran escritor que es de Quito Galeana, que publica sus historias de mitos, de que justamente lo que vos hacías mención, de estas cuestiones fantasmagóricas y de almas en pena y de cuestiones que aparecen en la vida cotidiana. Publica sus cuentos en el diario El Litoral y también tiene 7 libros en Moglia al respecto de estas historias, y él prologó justamente esta cuestión de Claroscuros sanroqueños, que tiene el prólogo, como te decía, de Enrique Galeana, que lo pueden buscar y se van a admirar de su trabajo. Hace poco fue declarado ciudadano ilustre de Corrientes. Y dentro de Claroscuros sanroqueños aparecen cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de un pueblo cualquiera. En este caso, uno, por ser de esta región, lo tituló sanroqueño, que tiene que ver con cuestiones de, qué sé yo, de la vida cotidiana, de cuestiones políticas, de situaciones, digamos, que un político haya sido condenado y a partir de esa condena él profirió un castigo al pueblo y se transformó todo en una nube que cubre al pueblo, y a partir de ahí transita la historia, también con estas cuestiones de la religión, del santo y el miedo, cuestiones de ciudades semovientes, esta idea de uno estar quieto en un lugar y en vez de viajar a un lugar determinado de San Roque o de Corrientes, que esa ciudad se traslade al lugar donde uno se encuentre. También cuestiones que tienen que ver con, no sé, con formas de la vida cotidiana, un centro de higiene social municipal efectivo conocido como Chisme, ¿sí? Una institución pública de San Roque que forma parte de la cultura del pueblo y que tiene que ver con estas cuestiones de cuestiones más oscuras, más para adultos de sanroqueños, distinto a Fantasías en un pueblo encantado, que se publicó justamente el 16 de agosto, que es la fiesta de nuestro santo patrono, cercano también a la fiesta del Día del Niño, y tiene que ver por ahí con versiones de cuentos clásicos que uno se animó, digamos, hasta, no sé, de manera hasta irresponsable, de trasladarlo a San Roque.
Ajá, qué sé qué yo, la bien. historia de los tres chanchitos Ajá. trasladados a San Roque, en vez de los tres chanchitos, llamarlo los tres carpinchos, ¿sí? Claro. Más cercano a nuestra región, Exacto. pero no, es decir, no forzar la historia clásica escrita por el hecho de ubicarlo en un pueblo, sino modificarlo para mencionar lugares de San Roque y tradiciones dentro Claro. de la misma historia. Genial. Y en este caso, Fantasía en un pueblo encantado tiene el prólogo de otra gran escritora correntina como lo es Milly Jaeger, y Ajá. no solamente tiene estos cuentos clásicos ubicados en San Roque, sino también pequeñas obras de teatro muy cortas que uno como docente lo tiene a mano para trabajarlas, y también pequeñas poesías vinculadas a la niñez, la amistad con las mascotas, el respeto, cómo es la cuestión de asistir a la escuela, del no mentir. Hay también cartas, uno recién hacía mención de una antología de cartas, de ahí surgió la idea de, qué sé yo, de que Pinocho escribe una carta sobre la importancia de no mentir, Ajá. o de que Hansel y Gretel escriban una carta sobre la buena alimentación a los niños, Ajá. y en eso consiste justamente Fantasías en un pueblo encantado. Impecable, impecable. ¿Tienes no cómo podemos acceder a tus libros? ¿Cómo podemos vamos a tratar de que en el blog del programa Café y Palabras poder tener enlaces, ya lo vamos a conseguir, pero en general, ¿cómo podemos conseguir tus libros? Fantasía en un pueblo encantado y Sanroqueño son de la editorial de Abelino Saenar Núñez, que además es presidente de la SADE de Corrientes. Uh-huh. Y a través de la editorial uno en contacto con esa editorial, uno puede solicitar los libros para que se impriman y se lo envíen. Perfecto. O a través de las redes sociales que tengo particularmente yo, Roberto Frete en Facebook, Tito-Frete con doble T en Instagram. Perfecto. Pero a través de la editorial, editorial D, la letra D mayúscula, con Bien. esa se puede adquirir esos libros. Y como decíamos, lo de recién de Claroscuros Sanroqueños, en Moglia Ediciones, uno se contacta en la página de Moglia y ahí encuentra Es cierto. Moglia los Ediciones, libros. uno lo puede pedir y te lo envían. Exactamente. Entonces vamos a tratar de tener toda esa información en el blog de Café y Palabras, así que invitamos a los escuchas a poder acceder ya a partir del fin de semana, del domingo. Vamos a tener esa información en el blog para poder acceder a los libros de Roberto Jesús Frete, un sanroqueño que nos visita hoy en Café y Palabras. Te agradezco, estimado Roberto, por participar de Café y Palabras. Siempre es un placer compartir esta instancia de comunicación contigo. Pues no es la primera vez que generamos estos encuentros. Así que muchas gracias por participar de Café y Palabras. El agradecimiento a vos, Walter Rotella, por la generosidad de la invitación y sobre todo por esta cuestión de tener un espacio dedicado a la literatura, una radio importante de Uruguay que se puede escuchar por internet y difundir sobre todo en estos horarios que son especiales para el descanso, para el café, como el nombre Uh-huh. del programa, y de la buena música y de la reflexión y de la charla sobre todo que hacen interesante al programa y a la difusión de los escritores. Así que muy agradecido y nada, lo que se pueda hacer desde aquí, estamos en contacto, y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por participar de Café y Palabras desde San Roque, Corrientes, Argentina. Pueden seguirnos entonces en Instagram a través de @cafeypalabras2025. Más información sobre el programa y los escritores entrevistados los brindamos en el blog Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar también por iVoox
Spotify y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día. También pueden escuchar por la web oriental.com.uy/inicio/en-vivo/. Agradecemos entonces finalmente la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio. Nuestra vía de contacto a través de WhatsApp 092-770-111. Y pueden seguir la Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770 o la red social X, @oriental770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.